Gracias por acompañarnos este día. Es una bendición tenerlo por acá. Mi nombre es Carlos Azueta, pastor de este campus aquí en Grace Midtown. Gracias por decidir venir a adorar al Señor con nosotros. Es una bendición poder cantar estas alabanzas y gracias al grupo de alabanza que nos dieron este ejemplo. Thank you, worship team, for leading us in worship this way and the way that you did it. Both languages, English and Spanish. En los dos idiomas, en inglés y español, un mismo sentir porque es un mismo Dios. Amén. Y es hermoso poder ver cómo ellos se entregan de su vida porque es parte de su servicio en adoración al Señor. Bueno, de igual manera nosotros somos parte de un servicio de adoración al Señor en la manera como nosotros vivimos y también en la manera en como nosotros nos entregamos completamente a Él. Una de las cosas que estamos convencidos es que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios le pertenece a todo. Nuestra vida le pertenece a Él. Nuestros recursos le pertenecen a Él. Y algo importante mencionar es que cuando nosotros le damos al Señor, no es porque el Señor necesite de nuestro dinero. Lo hacemos porque Dios ya nos dio. Y de lo poco que hemos recibido de Él, de lo mucho que hemos recibido de Él, le damos a Él. Pablo dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y no den de mala gana, ni tampoco bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y es verdad, en esta iglesia no solamente damos nuestros recursos monetarios, también damos nuestro tiempo, damos nuestros talentos, damos nuestro servicio, porque todo compone nuestro ser. Si usted ha venido y visitado la iglesia bíblica Grace ya de tiempo y ya la considera su casa, le invitamos a que usted también pueda contribuir. Lo hacemos porque el Señor realmente nos ha bendecido y es una bendición poder darle un poquito a Él de lo mucho que Él nos da. Así es que si usted quiere aportar financieramente, lo puede hacer de estas dos maneras. Una, llamando a este número telefónico, mandando un texto y ahí va a abrirse una ventana donde va a hacer unas preguntas y usted decide ahí cuánto dar. Otra manera es entrar a la página web y dar acceso ahí y aportar, o lo puede hacer en unas cajas que va a encontrar en cada una de las salidas de aquí de este recinto, donde depositan ahí sus ofrendas. Si necesita un sobre o algo, pues solamente lo pide ahí en el módulo de información y le pueden dar esto. Pero queremos decirles que no pasamos un plato, no pasamos una canasta, no queremos que se sienta usted obligado, es simple y sencillamente una oportunidad de darle a Dios algo de lo mucho que nos da. Y eso es algo que tenemos que saber. Dios es dueño de todo y es una maravilla el poder darnos cuenta de que Él nos sigue bendiciendo, aún a pesar de nuestras circunstancias. Bien, el domingo pasado comenzamos una serie de 2 mensajes basados en Romanos capítulo 12, versículo número 1. Hoy vamos a ver el versículo número 2. En el versículo 1 hablamos acerca de nuestra ofrenda sacrificial y hablábamos de presentar nuestro cuerpo, de consagrar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, honorable a Dios, aceptable por Dios. Hoy vamos a ver el cómo, ya vimos el qué, que es presentarnos delante de Él como una ofrenda. Hoy vamos a ver el cómo. Y el cómo tiene que ver con nuestra mente, con cambiar nuestra manera de pensar. Por eso vamos a dedicar un espacio de tiempo a esto, a nuestra manera de pensar. Es curioso, todavía estamos en el mes de enero. Así es que si ustedes hicieron su resolución de nuevo año, pues yo sé que todavía estamos tratando de cumplir. Fallamos una que otra vez, nos comimos unos tamalitos, unas pupusas, pero bueno, ya vamos a recuperarnos. Acabo decimos, el lunes ya viene y es cuando la dieta empieza. Cualquiera que sean los propósitos de año nuevo, son cambios de hábitos que hacemos con la intención de cambiar nuestra vida. Ya sea comer mejor, hacer más ejercicio, dormir mejor. Cualquiera que sean los hábitos que nosotros queremos cambiar, lo hacemos con el propósito de cambiar nuestra vida. Y hay cierta verdad en eso, pero no del todo por esto. Porque aun cuando los hábitos nos permiten a nosotros cambiar parte de nuestra vida, los cambios no son permanentes. Y tampoco cambia necesariamente nuestro carácter o nuestro comportamiento. Para poder nosotros cambiar nuestro comportamiento tenemos que ir un poco más profundo. No vamos a cambiar nada más lo de afuera, sino que tenemos que comenzar por cambiarlo de adentro, nuestra manera de pensar. Yo creo que Dios está más interesado en cambiar nuestra manera de pensar que cambiar nuestras circunstancias. No me olvido de aquella anécdota del
hombre que criaba pollos. Y año tras año, cada vez que llovía durante la primavera, la mayoría de sus pollos se morían ahogados porque se inundaba la tierra. Año tras año era lo mismo. Un día desesperado fue a hablar con el pastor local y le dijo: oiga, pastor, no sé qué pasa, creo que estoy condenado, ¿qué puedo hacer? Y le contó la situación. Cada año, cuando empieza el año, se reproducen mis pollos, pero vienen las lluvias y todos los pollos se me mueren. ¿Qué hago? No puedo vender mi tierra porque no tengo la manera de cambiarme y tampoco puedo hacer nada con ella. No tengo dinero para construir algo. ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta del pastor tranquila fue: ¿por qué en lugar de intentar criar pollos, no intenta criar patos? No se le había ocurrido. Que a veces queremos, cuando nos acercamos con Dios, cambiar nuestras circunstancias, que vamos con Él para que nos cambie a nuestro alrededor, que cambie nuestras circunstancias. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que tal vez Dios no cambie nuestras circunstancias porque está más interesado en cambiarnos a nosotros mismos por dentro, en cambiar nuestra manera de pensar. Queremos que Dios nos quite los problemas, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la enfermedad, que nos quite toda la tristeza, pero en realidad Dios está más preocupado en lo que está pasando dentro de nosotros que en lo que está pasando alrededor de nosotros. Dios tiene control de lo que nos está ocurriendo. Ustedes y yo no tenemos por qué preocuparnos qué va a pasar con esta pandemia. Preocupémonos de hacer nuestra parte y dejemos a Dios el resto y lo más importante. Cuidémonos y dejemos a Dios que Él se encargue de arreglar las circunstancias externas que no están bajo nuestro control. La razón por la que creo que Dios se preocupa más por nuestra mente es porque el verdadero cambio surge primeramente adentro de nosotros mismos. Viene de lo que pensamos. Porque no es la situación, sino lo que pensamos sobre la situación lo que determina la forma en que nos sentimos. Y la forma en que nos sentimos determina la forma en que actuamos. Entonces, la transformación no sucederá en nuestras vidas hasta que nuestros pensamientos no comiencen a cambiar. Las creencias deberían afectar nuestro comportamiento. Lo que creemos debería afectar la manera en cómo nos comportamos. Y eso funciona para los dos lados. Si lo que creemos es correcto y de acuerdo a Dios, entonces va a ayudarnos a que nuestro comportamiento sea agradable al Señor. Pero si lo que creemos va contrario a la palabra del Señor, entonces van a ocurrir cosas difíciles en nuestra vida más. Para transformar nuestra vida, debemos resistir a las presiones de esta época y renovar nuestra manera de pensar. Para transformar nuestra vida, debemos resistir a este mundo en el que vivimos, a esta manera de pensar de este mundo, y comenzar a renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué es importante? Hay tres razones. Primero, porque nuestros pensamientos controlan nuestra vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Si sus pensamientos son buenos, entonces va a tener una buena vida. Si sus pensamientos son malos, entonces va a tener una mala vida. Si sus pensamientos son enfermizos, va a tener una vida enfermiza. Y si sus pensamientos son pecaminosos, va a vivir una vida pecaminosa. Me gusta la manera de decirlo en cuanto a que si nuestros pensamientos son enfermizos, viviremos una vida enfermiza. Y me viene a colación una forma en la cual mi abuela materna era hipocondríaca. Eso significa que ella se enfermaba de todo lo que escuchaba que la gente estaba enferma. Si alguien venía a la casa y decía, por ejemplo, ay, tengo gripa, yo también. Ay, me duele la cabeza, a mí también. Ay, me duele el estómago, a mí también. Un día llegó mi prima y dijo, ay, creo que estoy embarazada. Dijo, yo también. Ah, no, yo no. 90 años, imagínense. A menos que haya sido Sara. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que pasa es que muchas veces la manera en cómo pensamos y cómo nos alimentamos en nuestra mente, de alguna otra manera se va a notar en la manera en cómo nosotros nos comportamos y vivimos. Proverbios 4:23, en una de las traducciones inglesas, dice, ten cuidado en cómo piensas. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. ¡Qué gran verdad! Nosotros podemos controlar lo que comemos. Bueno, algunos no quieren, pero pueden. Nosotros podemos controlar lo que tomamos.
Nosotros podemos controlar lo que creemos, pero casi raramente podemos controlar lo que permitimos que se quede aquí anidado en nuestra mente. Esos pensamientos que llegan y nos bombardean, no lo podemos quitar. Mi esposa le llama las ardillitas en mi cabeza. Y ahorita ella siempre tenía una ardillita que habla inglés y ahora tiene una que habla español, y no soy yo. La Biblia nos dice que cada acción en nuestra vida comienza con un pensamiento. Así es que nuestra mente controla nuestra vida. En segundo lugar, nuestra mente es el campo de batalla para el pecado. Sí, es ahí donde se desarrollan las batallas espirituales más fuertes. Es donde la tentación llega. Y es también donde la lucha contra el pecado comienza. El pecado de orgullo, por ejemplo, comienza en la mente. El pecado de lujuria comienza en la mente. El pecado de odio comienza en la mente. Temor, celos, envidia, todo eso comienza en la mente. Preocupación, estrés, ahí comienza. Es el campo de batalla donde el enemigo le encanta estar haciendo estragos en nosotros. Pablo habla de esto cuando en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 22 dice lo siguiente: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Se dan cuenta? Una razón por la que esta guerra mental, esta batalla en nuestra mente es tan agotadora, es porque es una batalla que no tiene descanso. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, no hay descanso. Una y otra vez estamos pensando, estamos tratando de tomar decisiones que agraden a Dios y siempre hay algo en nuestra mente que nos trate de desviar nuestras buenas intenciones. Si es que a veces le echamos la culpa al diablo de, ay, el diablo me hizo hacer esto. Y al pobre diablo lo culpamos de lo que no. No, comienza a preguntar a ti mismo si no fuiste tú el que realmente lo pensó. A lo mejor tú te ves tentado a comerte una rebanada de pastel de chocolate y la viste ahí en la mesa. El problema no es que caíste, el problema es que para qué hiciste el pastel o para qué lo compraste. Te evitarías un gran problema si no lo hubieras comprado. A mí eso no es tentación porque a mí no me gusta el pastel de chocolate, pero dame uno de crema italiana o dame un pie de queso o de nueces, entonces ya es otra historia. Ya lo estoy saboreando. Yo sé que mi esposa tiene uno congelado y no me ha dicho dónde está, pero por ahí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Yo ya lo estoy pensando. Ahí empiezan los problemas en nuestra mente. La tercera razón es porque nuestra mente es la clave para la vida y la paz. Aunque usted no lo crea. Una mente que no está siendo controlada nos conduce a la tensión, mientras que una mente que está dominada o controlada nos conduce a la tranquilidad. Una mente que no está bien manejada nos lleva a situaciones de presión, mientras que una mente que está bajo control nos ayuda a encontrar la paz. Una mente que no está manejable nos lleva al estrés, pero una mente que está controlada nos lleva a la serenidad. Una mente no manejable nos produce conflicto, caos. Sin embargo, una mente bien manejada nos da confianza. La Biblia dice en Romanos 8:6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Se dan cuenta? Está en nuestra mente. Comienza ahí. Pablo divide a la gente en dos categorías. Aquellos que tienen una vida sujetada a la vieja naturaleza y aquellos que tienen una vida sujetada a la nueva naturaleza. Y es un conflicto constante que están llevando. ¿A quién obedecemos más? Es como dos lobos salvajes. Miren, el que más fuerte es el que se alimenta más. En quien usted piensa más, en que tú piensas más, es el que está más fuerte en tu vida, en tu mente. De manera que aprendemos algo importante con todo esto. Que aunque la batalla por cambiar sea difícil para unas personas más que para otras, lo cierto es que la Biblia promete que todos nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, siempre y cuando nos sometamos
a aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo. Así que la vez pasada aprendimos en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nosotros para poder una vida digna de Dios tenemos que aprender a consagrar nuestra vida. Consagrar no es otra cosa más que separar con un propósito, o sea, vivir una vida santa. Eso es consagración, santidad, sagrado, de ahí viene. Es decir, que si usted llama al restaurante para que le reserven una mesa, esa mesa está apartada para que usted llegue y usted coma ahí con su familia. Si compró un boleto para el avión, el asiento suyo lleva su nombre, el boleto lleva su nombre, está reservado para que usted lo tome. Así debe ser la vida del cristiano, separada, reservada, con un propósito fundamental. Cuando hemos venido a confiar en Cristo Jesús, tenemos esa habilidad. Hemos sido separados del resto de aquellos que caminan en la vida pecaminosa para ahora caminar en la nueva vida que es en la vida espiritual. Por eso Pablo en Efesios dice constantemente, no se embriaguen con vino, eso se va a diluir, se va a cambiar y no les lleva a nada bueno. Mejor llénense del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo no es algo tan curioso como algunos piensan, que es atacarse de la risa, tirarse al suelo y hablar en lenguas. No, llenarse del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo nos controle más para que seamos más lo que Dios quiere que seamos y menos lo que yo soy en realidad, por todo lo que le he metido en mi mente. Eso es ser controlados por el Espíritu Santo. Debemos consagrar nuestra vida. Pero también aquí nos dice el cómo, aquello es el qué. ¿Cómo podemos consagrar nuestra vida? Bueno, de una manera clara, en el versículo 2 lo encontramos. Lo van a hacer renovando su manera de pensar, cambiando su manera de pensar. Y este tipo de transformación lo vamos a poder realizar de dos formas, dice este versículo. Primero, vamos a resistir las presiones de esta época. Y segundo, vamos a renovar nuestra manera de pensar. Vamos a ver cada una de estas dos cualidades importantes. Dice el versículo 2, la primera parte, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se amolden, dice otra versión. No se dejen amoldar. El término copiar o ser conformados o amoldarse en el original griego realmente quiere decir no dejes que te metan en un molde como una plastilina que está el molde que quieras hacer o un pedazo de barro. ¿Verdad? O el alfarero que está trabajando con el barro y le está dando forma a esa masa hasta que quiere formar lo que el alfarero quiere. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. No se dejen amoldar de esa forma. No se amolden a lo que el mundo piensa. Y la palabra mundo es muy interesante. La traducción de la Biblia Phillips dice, no dejes que el mundo que te rodea te apriete en su propio molde. La palabra mundo, en este contexto, no es el planeta Tierra. No es ni siquiera la humanidad. Estamos hablando de la era, la época en la que estamos viviendo, la filosofía de los valores mundanos que están impregnando nuestra manera de pensar hoy en día. A eso se está refiriendo aquí. Resistan a esta época, resistan a esta manera de pensar, esta filosofía que está envolviéndonos. Esta filosofía que nos dice, si quieres algo, tómalo. ¿Quieres gente? Úsala. ¿Quieres posesiones? Agárralas. Mientras no le hagas mal a nadie, no hay problema. Tú haz lo que tú quieras. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Tú eres primero. Y después tú eres el primero. Y de tercer lugar, tú eres el primero. A mí me gusta pensar que, ya ven que anda de moda un poquito este movimiento de yo soy segundo. Lo han visto por todos lados, pulseras y todas las cosas. Yo soy segundo, yo soy segundo. Aún con esa, de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí en este pasaje, yo creo que estamos equivocados. Primero tiene que ser Dios. En segundo tienen que ser los demás. Y en tercer lugar, entonces por allá en la esquinita puedo ser yo. Entonces yo soy tercero. ¿Qué les parece si comenzamos ese movimiento? Hashtag yo soy tercero. Pensemos en esto. Cuando Pablo nos está diciendo que no nos amoldemos a la manera de pensar de este mundo, es no se dejen arrastrar por las cosas que escuchan, las filosofías que se aprenden en la escuela, lo que nos dicen los compañeros de trabajo, lo que estamos inclusive aprendiendo en la iglesia cuando se habla más de humanismo que de la Escritura, que de la palabra del Señor. Tengo tanto temor de darme cuenta que no solamente hay muchos incrédulos que no creen en Cristo, que se ven como cristianos, que usan una máscara, mascarilla como si fueran cristianos, no cubrebocas, sino una máscara como si fueran cristianos. Pero lo más triste es que hay muchos cristianos
y quieren verse como mundanos. Por su manera de pensar, por su manera de actuar, por su manera de vivir, por todo lo que anhelan, por lo que quieren, lo que los atrae, lo que los mueve. No son las cosas espirituales, son las cosas terrenales. Y es curioso porque entonces vemos en la iglesia infiltrándose este tipo de filosofías y cambiando incluso la forma en la cual nosotros podemos ver a Dios. Cuando vemos a Dios como un artefacto que solamente le hablamos cuando lo necesitamos y después lo guardamos en su caja. Cuando tengo una necesidad y voy a la iglesia porque quiero que Dios me ayude en tal problema, en lugar de ver el problema y decir, yo no sé qué voy a hacer, pero Dios tiene control de ti, problema. A veces esas filosofías de esta época que vivimos se han infiltrado en la iglesia y en la vida del creyente, tristemente. Y aun cuando Pablo escribe la carta de los romanos a cristianos, a la iglesia, debemos pensar que la iglesia se componía de gente individual. Por lo tanto, esta carta va para ti y para mí. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Porque una persona puede afectar a muchas. Un pescado en mal estado puede pudrir todo el estanque. Una manzana podrida puede afectar el resto de la canasta de manzanas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Sean diferentes, no sean como el mundo, sean mejor que el mundo. No se dejen amoldar en las filosofías mundanas en las que estamos viviendo. Cuando yo me convertí en cristiano, en aquel tiempo, en una iglesia un poco más legalista en la que yo estaba, había cosas que se prohibían. No fumar, no tomar, no ir al cine, no bailar. Y me hacen falta dos que no me acuerdo, gracias a Dios. Pero eran cosas, las mujeres no vestir pantalón, pero era que se tomaban como casi la misma autoridad de la Biblia. Y aun cuando no estoy incitando a que volvamos a esos tiempos donde había tanto legalismo, tristemente a veces el libertinaje nos ha llevado a otro extremo de tolerar tantas cosas. No dándonos a entender que hemos dejado que el mundo se infiltre. Miren, si yo me pongo un guante blanco y juego con el lodo, lo más natural que ocurra es que el guante se enlode, pero jamás el lodo se enguanta. Y así quieren actuar muchos cristianos cuando dicen, no hay problema. Acabo es que yo estoy firme en mi fe. Yo puedo ir a este antro, yo puedo ir a hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Yo tengo mi fe firme en Cristo. Cuidado, no voy a hacer que tú, guantecito, te enlodes. Porque jamás el lodo se va a enguantar. A menos que Dios tenga un plan y un propósito para eso. Para transformar tu vida, resiste las presiones de esta época. Y número 2, renueva tu forma de pensar. Versículo 2, inciso B. Más bien, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es una súplica que Pablo hace hacia la transformación. Transformación, la palabra griega es metamorfo, de donde obtenemos nuestra palabra en español, metamorfosis. Hemos visto la oruga, cómo pasa por un proceso de metamorfosis hasta convertirse en lo que vemos en una hermosa mariposa. Es el proceso natural. 2 oruguitas estaban sentadas en una hoja y ven volar a la mariposa y voltea a la otra y dice, ni se te ocurra, yo jamás me monto una de esas alas. Pero es el proceso natural de una oruga convertirse en mariposa. ¿Saben qué? El proceso natural de un cristiano es ser transformado por el proceso de santificación, metamorfosis, en una persona más parecida a Cristo. Esa es la meta de Dios. Que nos parezcamos más a Él. No al mundo, no al pastor, no al diácono, no al anciano, al Cristo. Y ese proceso va a continuar hasta que Cristo venga y realmente entonces se complete esa metamorfosis en nuestra vida. Pero Pablo aquí está diciendo, la manera en que ustedes van a pasar por ese proceso comienza con su mente. Cambien su manera de pensar. Cuando empiezan ustedes a cambiar por dentro, en su ser interior, van a poder darse cuenta de que empiezan por fuera. ¿Por qué creen que algunas personas creen que la salvación se pierde? Porque ven a la mayoría de esos cristianos haciendo cosas que no deberían estar haciendo y dicen, no creo que sea cristiano.
O si era, entonces la perdió la salvación. Cuando sabemos que eso no se pierde, eso es dado por Dios, está segura en Él porque Él nos la ha dado y Él la preserva y Él la cuida y nos dio el Espíritu Santo como una garantía. Pero vemos a gente comportándose de una manera, aquellos que van a la iglesia cada vez que hay culto, entonces comenzamos a pensar, no, entonces o la perdió o no es. Lo que pasa es que no he logrado comprender cuál es la implicación de la salvación. Que aun cuando Dios te acepta tal y como estás, te ama lo suficiente para no dejarte como te encontró. Y te va transformando poco a poco en la persona que quiere que tú seas. Eso es la metamorfosis que debemos vivir. Dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar, fíjense, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, hablando de Cristo, a medida que somos transformados, metamorfosis, a su gloriosa imagen. Esta es la meta de Dios para ti y para mí. El problema es, ¿te has puesto a pensar en esto? ¿Estás colaborando con Dios en este proceso? Porque Él no va a comenzar a cambiarte hasta que tú no te des cuenta que eres tú el que debe estar dispuesto a cambiar. Somos lo que pensamos. Actuamos en base a lo que llenamos nuestra mente. Si ves mucha televisión, muchas películas, no hay ningún problema en que veas eso. El problema es cuando llenas tu mente, saturas tu mente de todas esas cosas de la época en la que vivimos y no te alimentas de las verdades eternas de la Escritura, de lo que Dios quiere. Cuando permitimos que sea Dios el que moldee nuestra manera de pensar, entonces vamos a entender lo que significa vivir vidas fructíferas, abundantes, vidas triunfantes en Cristo. Gálatas capítulo 5, nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si ustedes caminan en su naturaleza pecaminosa, el resultado van a ser envidias, rencillas, asesinatos, una serie de cosas terribles. Pero si caminan en el Espíritu, entonces van a producir un fruto, y el fruto es amor. Y el amor se traduce en gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Ante esas cosas no hay nada que se lo oponga, porque es el fruto natural de una persona que realmente ha dejado que Dios lo transforme. No lo van a poder evitar. No hay ley contra eso. No lo van a poder. Va a surgir, va a surgir. Hay personas que dicen, ups, se me salió esta grosería, esta mala palabra. No se salió, desbordó. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si llenas tu mente con la palabra del Señor, adivina qué va a desbordar de tus labios en el momento menos pensado. Palabra de Dios. Lo que alimentas tu mente es lo que realmente demuestras con tus acciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos pasar por este proceso de transformación? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar? Bueno, hay 3 formas que podemos hacerlo. Primero que nada, tenemos que alimentar nuestra mente. Segundo, tenemos que liberar nuestra mente. Y tercero, tenemos que enfocar nuestra mente. Veamos cada uno. Primero, tenemos que alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. Hay mucho conocimiento que aprendemos en la escuela, a través de las redes sociales, a través del internet. Hay muchas cosas que son verdaderas. Hay cosas importantes como, por ejemplo, cómo conocer la reproducción de una mosca de la fruta. Es importante, pero esa verdad no transforma, no te libera. Jesús dijo que conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero hay cierto conocimiento que, aunque es verdad, no transforma. No transforma. El que sepas cómo alimentarte sanamente te nutre, sí, te ayuda, sí, pero no te libera hasta que no lo haces. Pero la palabra del Señor, cuando la consumes, te libera. Si estamos acostumbrados a comer 3 comidas al día, algunos están en el ayuno intermitente, pero naturalmente sabemos que nos tenemos que alimentar diariamente con alimentos sólidos, nos nutre. De nosotros depende si son alimentos nutritivos, frutas y verduras, o si es comida chatarra como hamburguesas y papas fritas. Ya depende de nosotros, pero nos alimentamos. Lo que metamos a nuestro cuerpo pues se va a notar.
El punto al que quiero llegar es este. Nuestra alma necesita ser alimentada. ¿Cómo se está nutriendo nuestra alma? ¿Un alimentito que hacemos un domingo en la mañana por 1 hora cuando estamos en la iglesia? No, en balde nuestra alma está debilucha. Que cualquier pensamiento que llega, ¡pum!, la tira al suelo. Nuestra alma vive en nuestro cuerpo. Nuestra alma le pertenece a Cristo. Cuando creemos en Él como nuestro Salvador, ya le pertenece a Él. Pero el cuerpo que tenemos es la casa de nuestra alma. Y cuando viene la nueva naturaleza, le está recordando a nuestra alma: hey, ponte pilas, aliméntate, fortalécete. Y el único alimento que de verdad nutre nuestra alma es la palabra de Dios. Alimentémonos de la palabra del Señor. Caminemos de esa manera. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Ahora, ¿qué tanto debo de alimentarme? ¿1 vez a la semana? ¿Tú crees que es suficiente que leas la Biblia 1 vez a la semana? A lo mejor 2 veces a la semana. Fíjate lo que hizo David, lo que hacía David cuando escribió el Salmo 119. El 147 dice: me levanto temprano, clamo en busca de ayuda. Esa es oración. Y pongo mi esperanza en tus palabras. Eso es estudio bíblico personal. El salmista está diciendo: yo comienzo temprano en la mañana, clamo en oración, escucho tu palabra cuando estoy aprendiendo tus palabras. Y pongo mi esperanza en tu palabra. Qué hermosa palabra, esperanza. Nuestra esperanza estuviera siempre firme cuando nos basamos en lo que Dios nos dice en su palabra. Hay más de 7,000 promesas que ustedes y yo podemos reclamar. 7,000 promesas que son para que nos ayuden a vivir vidas en victoria. Pero no acudimos a ninguna de ellas porque no las conocemos, porque no nos alimentamos de su palabra. Salmo 119, 97 todavía dice: oh, cuánto amo tu enseñanza, pienso en ella todo el día. ¿Piensas tú en la palabra de Dios todo el día? A duras penas piensas en él el domingo en la mañana, porque se te acordaste de traerte tu Biblia, o a lo mejor ya ni ahora porque la tienes en tu teléfono o en tu tableta. No, a duras penas pensamos 1 vez al día, a la semana. David decía: todo el día es mi meditación. ¿Y quieren todavía que les diga algo más? El Salmo 16, versículo 7. Incluso en la oscuridad de la noche, tus enseñanzas llenan mi mente. Mañana, todo el día y hasta en la noche me alimento de su palabra. ¿Cómo no iba a ser conocido David como un hombre conforme al corazón de Dios? Pero aún ese hombre conforme al corazón de Dios, en el momento en el que hizo a un lado la palabra del Señor, hizo que su mente divagara, cayó en pecado. ¿Ustedes creen que fue un accidente? La armadura de David ya venía con fisuras desde hacía mucho tiempo. Cuando vemos en la Escritura y vemos que ganaba todas las batallas y que Dios lo prosperaba, llegó a descuidarse en varias cosas hasta el momento en el que se presentó esta tentación, pero ya en su mente ya había concebido. Y cuando llegó esa tentación, no pudo pensar en Dios ni en todas esas palabras que mencionan los salmos. Fueron más fuertes su naturaleza pecaminosa que la naturaleza espiritual que él tenía. Si eso le puede pasar a David, ¿qué me deja a mí? ¿O qué nos deja a nosotros? Por lo tanto, tengamos cuidado en alimentarnos de la palabra de Dios. Número 2, tenemos que no solamente alimentarnos de la palabra del Señor, tenemos que liberar nuestra manera de pensar destructiva, nuestros pensamientos destructivos. Su mente necesita ser liberada. Tu mente necesita ser liberada, despojada de la prisión en la que se encuentra, liberada de esa cárcel de pensamientos de tu niñez, de tu adolescencia, de lo que pudiste haber padecido. Cuando jugando tu padre te dijo: eres un bueno para nada. Cuando tu mamá te decía: hoy tú no vas a salir ni siquiera de la primaria. Cuando alguien te dijo: oye, tú la verdad estás muy feo. Son palabras que calcinan. El problema no es que sean verdaderas, sino el problema es que las creemos. Y cuando las creemos, entonces comenzamos a llenar nuestra mente con esos pensamientos. Y empiezan a hacer surcos en nuestro cerebro que se quedan grabados para siempre. Y aquí tenemos que pensar en esto. Tenemos que aprender a liberarnos. Va a ser algunas veces muy duro, pero no imposible. Tenemos que aprender. ¿Cómo podemos liberarnos de estos pensamientos destructivos? Tenemos que dar cuenta de que hay 3 enemigos que coluden con nuestras buenas intenciones en nuestra mente. Primero es nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestro yo, nuestro egoísmo.
Luego es el enemigo de nuestras almas, el adversario, Satanás. Y en tercer lugar es los valores mundanos con los que estamos viviendo todo el día. Tenemos nosotros que dejar de alimentarnos de los pensamientos destructivos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo dijo en Romanos 7:23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Él decía, en mi mente quiero hacer lo que a Dios le agrada, pero termino haciendo lo que no quiero hacer. Y es un trabalenguas que se avienta el apóstol Pablo. En otra manera está diciendo, estoy luchando contra mí mismo, mi propia naturaleza. ¿Alguna vez has pensado, yo sé que esto es bueno para mí, pero no lo haces? Yo sé que debo hacer ejercicio, alimentarme bien, pero no lo haces. Yo sé que debo estudiar la Biblia, levantarme temprano, hacer esto, pero no lo haces. Estás luchando contra tu propia naturaleza. Y entre más tú la vayas posponiendo, entre más, recuerda, estos tres enemigos están tratando de quitar tus buenas intenciones. Al cielo no se va con buenas intenciones, se va a través de Cristo, nuestra fe en Él. Y como evidencia de nuestra fe en Él, empieza a haber una transformación interna. Dejemos de dejar de alimentar nuestros pensamientos destructivos que pone nuestro adversario. Segundo de los Corintios 10 dice, si ustedes perdonan a este hombre, refiriéndose en la primera carta de Pablo a los Corintios, cuando les manda decir que deben eliminar el pecado que existía ahí en la iglesia, había un pecado muy fuerte de moralidad sexual, y les dijo, saquen a ese hombre fuera de la iglesia, excomuníquenlo. Pero en la segunda carta les dice, ya se arrepintió, ahora perdónenlo. Y la gente ya no quería perdonar. Y les dice, perdónenlo. Les dice, cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo, en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando nosotros resistimos a extender perdón a alguien que nos ha ofendido, nosotros estamos poniendo al enemigo como más importante y superior que Dios. Porque eso hace que el enemigo se aproveche de nuestra manera de pensar y inyecte ese rencor o haga que ese rencor surja en nuestra mente simplemente por ponernos un pensamiento. Ni siquiera tiene que venir algo de afuera. Nomás nos hace pensar, mira lo que te hizo. ¿Tú crees que se merece tu perdón? ¿Y tú crees que de veras se arrepintió? ¿Y tú crees? Y ese pensamiento viene y nos calcula y no queremos hacer nada. Como llega el hombre que le va a pedir una herramienta al vecino que vive al lado, y recién se ha mudado a su casa, no conoce ni al vecino, no sabe cómo es, y va a tocar la puerta porque necesita un martillo, y va pensando, ay, pero ni siquiera me he presentado y aquí voy yo a pedirle un martillo. Qué descarado soy. Pero bueno, necesito el martillo, si no, no voy a poder, yo no encuentro mi herramienta con la mudanza. Y va y dice, pero no, y si me dice que no, me voy a sentir mal. Pero sigue dando fuerza. Y si me dice que no, y luego, no, empieza a tocar, va pensando otras cosas que cuando toca la puerta, toca el timbre y sale el vecino, lo único que dice, pues quédese con su mugroso martillo y se va. Se llenó de pensamientos, ni siquiera pudo accionar nada y el pobre vecino se quedó, wow. Así es nuestra mente cuando le damos lugar. Dejamos a un lado estos pensamientos. En tercer lugar, también en los valores de este mundo en el que vivimos, de este sistema en el que vivimos. Debemos hacer un lado de esos pensamientos destructivos. Primera de Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene de este mundo, de esta época. Dentro de nosotros. Es verdad, todo lo que nos rodea, lo que ustedes ven en la televisión, lo que leen en los periódicos, la revista, lo que ven en las redes sociales, todo eso trata de realzar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Nos sentimos mal porque nos ponen a unas personas con unos cuerpos espectaculares, increíbles, lo que pueden lograr, y nos vemos a nosotros al espejo y decimos, uy. O vemos a una mujer espectacular y vemos a nuestra esposa y decimos, pues ¿qué pasó aquí? O sea, nos meten tantas ideas con tanta publicidad, pero nada de eso proviene de Dios. Es el sistema en el que nosotros estamos viviendo. Y dejamos que nos consuma. Estamos batallando, nos desanimamos. Cualquier cosa que nos dicen lo tomamos por el sentido. Yo le tengo un pavor terrible a los textos y a los correos electrónicos. Porque como yo me siento y los leo, así estoy pensando de la persona.
Y a veces veo a la persona al día siguiente y le digo, pues, ¿qué te traes? Y más si es gringo, porque son bien directos, ¿verdad? Y yo que cuando mando un correo tengo que decirle 3 líneas. Hola hermano, que Dios te bendiga este día, espero que te esté yendo bien. ¿Verdad? Y a mí me escribe un gringo y me dice, hey, necesito otra cosa. Uy, perdón, ni hola. Entiendo que así es la cultura. No todo el mundo, pero así es. Pero que me lo tomo personal. Debo cambiar mi manera de pensar. Antes de ponerme las espuelas, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Para montar al caballo, debo asegurarme que tengo caballo. Segundo de los Corintios 10 nos dice lo siguiente: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Llevamos cautivos esos pensamientos, se los llevamos al Señor. En lugar de reaccionar, llevárselos al Señor. Una de las oraciones que me encanta leer, no se lo digan a nadie, por favor. Una de las oraciones que me encanta leer fue la de Nehemías, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Esa me encanta. Cuando Tobías y Sanbalat le estaban haciendo ver sus suertes, ora al Señor y le dice: Señor, haz que un balde les caiga en la cabeza. Pero jamás se los dijo a ellos, ni mucho menos se lo dijo a la iglesia. Se lo llevó a Dios. Llevó cautivo su pensamiento al Señor. Ahora ya saben dónde me entretengo cuando estoy leyendo oraciones. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, así no oro yo. No. Tenemos que aprender a dejar esos pensamientos, porque se van a convertir en fortalezas de destrucción para nosotros que nos van a capturar. Tenemos que derribar esas cosas que nos aprisionan, esas mentiras que creemos. Para vencer la tentación tenemos que hacer lo que nos dice aquí Santiago, capítulo 1, versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. ¿Y dónde comenzó ese pensamiento? Si no fue aquí en la mente. ¿Se dan cuenta? Esas envidias, esos rencores, esos pleitos, todos comienzan en la mente. Y la manera como reaccionamos ante ellos. Notemos que la tentación es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso y tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder alimentarnos de nuestra mente, para poder liberarnos de pensamientos destructivos? En tercer lugar, tenemos que enfocar nuestra mente en las cosas correctas, en lo que es bueno, lo que es agradable. Y hay 3 formas que yo les voy a recomendar. Primero, piensen más en Jesús. Piensen más en Jesús, Jesucristo. Segundo Timoteo 2:8, siempre recuerden a Cristo. Piensen en su ejemplo, Hebreos capítulo 12:3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos cuando ustedes también sufran hostilidad. Señor, pero mira, me traicionaron. A mí también. Señor, pero mira, me escupieron en la cara. A mí también. Señor, pero me clavaron una espina en mi corazón. A mí en la cabeza y en el costado y en todos lados. Cristo se identifica en todas nuestras situaciones porque Él pasó exactamente lo que nosotros pasamos. Y todavía se compadece. Podemos ver su ejemplo. Que aun cuando fue llevado al matadero no abrió su boca, dice Isaías. Pero padeció. No por el dolor de la cruz, sino porque lo que vendría después de la cruz, que era la salvación a través de su resurrección. Él es nuestro ejemplo. Pensemos en Jesús. Cada vez que sintamos que no podemos, pensemos en Él, pidámosle ayuda. El Espíritu que vive en nosotros nos dará la fuerza para seguir adelante. Número 2, piensen en los demás. Piensen, como dice Filipenses 2:4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren intereses en los demás. ¿Se dan cuenta de cuán contracultural es esto? Porque este mundo, los sistemas de este mundo nos está diciendo, piensa en ti primero y después en ti. Y aquí la Biblia dice, piensa en los demás. Tú debes ser tercero, no segundo, ni primero. Número 3, piensen en la eternidad, más que en lo terrenal. Colosenses 3:2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Imagínense que tenemos una soga que le da 1.000.000 de vueltas a este auditorio.
1.000.000 de vueltas, imagínenselo. Y solamente un pedacito así como ven el tamaño de mis dedos. Eso es lo que es la vida aquí en la tierra. Esos 70, 80 o 100 años que podemos vivir aquí, es esto nada más. Y pensamos más en ese cachito de soga que en todas las vueltas que le da este auditorio. Eso es la eternidad. Si queremos cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que enfocar nuestra mirada en Cristo, poner a los demás como más importantes, pero sobre todo pensar en las cosas de la eternidad, en las cosas de arriba, más que en las cosas de la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Preocupémonos por las cosas eternas, que Dios se encargará de nuestras cosas terrenales. Una historia no verídica de la reina de Inglaterra con un hombre de negocios inglés muy poderoso y muy bueno para sus negocios. La reina le pidió un favor, irse a Sudáfrica para encargarse de uno de sus negocios allá en Sudáfrica. Y le dijo: yo sé que tus negocios están prosperando y has empezado muchos negocios aquí en el Reino Unido, pero este negocio allá en Sudáfrica es un negocio del reino. Necesito que vayas y te encargues de él y me lo hagas producir. Yo sé que tú puedes. Y se fue. A los 3 años, el negocio de la reina allá en Sudáfrica prosperó, fue uno de los más importantes en ese lugar. Y él regresó después de 3 años, pensando que sus propios negocios se hubieran venido a la quiebra. Cuando finalmente la reina lo manda a llamar y él iba de camino a ver sus negocios, hizo un paso por el palacio de Buckingham para hablar con ella. Y cuando llegó ante su presencia, lo saluda, le dice: quiero darte las gracias por hacer producir y prosperar mi negocio allá en Sudáfrica. Pero algo hizo este hombre. Antes de ir con la reina, se fue más temprano y fue a ver sus negocios y se dio cuenta que sus propios negocios no estaban en la quiebra, estaban prosperando mejor que como él los dejó. Increíblemente. No lograba entender. Cuando vino delante de la reina, tenía todo el pensamiento de decir: pero ¿cómo es posible si yo no estaba aquí para ver esto? Entonces la reina le aclaró su enigma. Le dice: te preguntarás por qué tus negocios aquí en Inglaterra, aquí en el Reino Unido, prosperaron tanto. Sí, es cierto. Es muy fácil. Cuando tú te ocupas de los negocios de tu reina se ocupa de tus negocios. Cuando tú te ocupas de los negocios del rey, el rey se va a ocupar de tus negocios. Piénsalo, créelo, es verdad. Deja que el Señor haga eso en tu vida. Deja de tratar de componer el mundo tú solo y empieza a componerte a ti por dentro. El pastor llegó a su casa cansado después de predicar 2 sermones el domingo, nada personal, y su niño lo estaba esperando para jugar. Cansado, agarra un periódico y ve ahí la fotografía de un teléfono celular con un planeta Tierra y lo rompe y se lo da: arma este rompecabezas y ahorita que lo termine jugamos. Y en menos de 3 minutos había armado el rompecabezas. No lo podía creer, apenas el chamaquito tenía 5 años. Y fue a verlo y sí, estaba armado ahí todo, el planeta Tierra y todo. Dijo: ¿cómo lo hiciste? Eso es increíble. Es muy fácil, papá. Detrás de esta foto había la foto de un hombre. Cuando arreglé al hombre, arreglé al mundo. Tenemos que empezar por arreglar nosotros. Hay muchos que quieren cambiar el mundo, dice León Tolstoy, pero nadie se preocupa por cambiarse a sí mismo. Ahí es donde tenemos que empezar hoy. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Si tú estás alimentando nuestra mente con este tipo de alimento espiritual, prepárate, porque vas a comenzar a ver grandes cosas en tu vida que no habías visto en mucho tiempo. Y Dios está pidiendo que hagas algo. Al hacerlo vas a descubrir cuál es la voluntad del Señor para tu vida, dice aquí el apóstol Pablo. Una voluntad que es hermosa, perfecta. Te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Vas a ser sensible a su voz, a su vida. Vas a presentar tu cuerpo y no te vas a resistir a dárselo al Señor. Para transformar tu vida, resiste las presiones de esta época y renueva tu forma de pensar. Oremos.
Padre, usted nos dio la mente, nos hizo a su imagen, a la imagen de su Hijo. Es el regalo más grande que usted nos ha dado después de la salvación, este intelecto que tenemos. Nos damos cuenta de que es uno de nuestros activos más importantes, y sin embargo es el mayor campo de batalla, donde el enemigo trata de meternos sus ideas, donde el mundo trata de influenciarnos con su manera de pensar, donde nuestra propia naturaleza pecaminosa trata de quitar nuestras buenas intenciones. No permita que ni el mundo, ni la carne, ni el diablo se unan para frustrar el deseo de querer ser más como usted, Padre. Ahí donde estás, quiero que hagas esta oración y di: Dios, ayúdame a poner en práctica lo que acabo de aprender. Ayúdame a tomar estas decisiones a diario. Quiero alimentar mi mente con la verdad todo el tiempo. Quiero liberar mi mente de pensamientos destructivos, tomando cautivo cada pensamiento para ser obediente a su Hijo Jesús. Para no dejar que mi mente se vuelva loca. Ayúdame a ser sabio, a resistir la tentación y darme cuenta cuando el deseo se está convirtiendo en duda, en engaño, en desobediencia. Hoy, Señor, quiero decidir obedecer su palabra. Pase lo que pase, Señor, quiero ser fiel. Y esta es mi resolución este año, que hoy, este año 2022, yo decida no vivir para mí, Carlos Azueta, pero vivir para Cristo, mi amado Salvador. Ayúdame en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos: